Ahí lo pueden ver, las clases y las diapositivas. Se visualiza, doctor. Ok, entonces se puede ver, ¿no? Cualquier cosa que haya en la exposición, ustedes me avisan para corregirlo. Y si hay alguna duda también, pueden ustedes, bueno, hacer las preguntas en la misma exposición. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, de acuerdo. Sí, Ok, doctor. entonces vamos a ver el tema de lo que son relajantes neuromusculares. En anestesia general, la idea es que en anestesia general exista tres condiciones. Número uno, que el paciente esté dormido, y eso se consigue con medicamentos como hipnóticos, en este caso midazolam, propofol o inhalatorios como el Seguranio. Esos fármacos lo que hacen es que el paciente duerma, o sea, pierda la conciencia. Eso es número uno. Segundo, lo que se busca en anestesia general es que el paciente no tenga dolor en la cirugía y se consigue con opioides, sea fentanilo o sea el otro medicamento que es el remifentanilo. Cualquiera de estos dos medicamentos se consigue el objetivo que el paciente tenga analgesia intraoperatoria. Y el otro objetivo, para que sea anestesia general, necesitamos que el paciente no se mueva en una cirugía. Y para eso estamos los relajantes neuromusculares. Entonces, es muy importante que tengamos presente este tema, ¿no? Los bloqueadores neuromusculares o relajantes musculares son medicamentos, pues, que van a inhibir la conducción nerviosa en la placa motora mediante la unión al receptor colinérgico nicotínico y eso genera una parálisis del músculo esquelético en forma transitoria y irreversible. Estos fármacos pues, en anestesiología se puede decir que tiene un aproximado de 100 años. Antes del año 1900 y tantos, la anestesia solamente era un hipnótico a dosis muy alta y por ahí quizás algún analgésico. Entonces no había relajantes neuromusculares. El paciente se le podía operar, pero con ciertas dificultades. Una vez que se han creado estos medicamentos, los relajantes neuromusculares, era muy fácil ya la operación, porque el paciente no se movía. Entonces se bajaba la dosis de los hipnóticos, se bajaba la dosis de los analgésicos, y con ese fármaco se podía el paciente operar, ¿no? Entonces, estamos hablando que estos medicamentos tienen recién, bueno, 100 años, se puede decir, en la medicina. ¿Cuál es la parte importante acá de estos fármacos? Es la fisiología neuromuscular. Se sabe que la motoneurona, el tejido nervioso, llegan al tejido muscular. Entonces, al llegar al tejido muscular, siempre va a haber una sinapsis neuromuscular. Son uniones neuromusculares que en una sola fibra existen millones de unidades neuromusculares. ¿Ok? Si uno hace una visión microscópica sobre esta unión neuromuscular, aquí estamos viendo. Acá estamos viendo el tejido nervioso de color amarillo. La parte distal es el tejido muscular y entre ellos está el espacio sináptico. En el tejido nervioso está la organela muy importante que es la mitocondria. La mitocondria produce parte del neurotransmisor más importante de la unión neuromuscular que es la acetilcolina. La acetilcolina cuando se produce es almacenada en las vesículas sinápticas. De color verde, están viendo ustedes que se agrupan unas vesículas. Estas vesículas sinápticas, pues, contienen a la acetilcolina y siempre se agrupa al tejido nervioso en una zona que se llama zona activa o sitios de liberación. Entonces, apenas el tejido nervioso sufre un cambio, una desvalorización, automáticamente las vesículas se van a pegar a las zonas de liberación o a los sitios de liberación para que se expulsen al espacio sináptico. El espacio sináptico tiene una distancia X donde la acetilcolina, al salir, se va a unir a los receptores de la acetilcolina. Una vez que este neurotransmisor se une a su receptor, automáticamente el tejido muscular cumple su función que es de movimiento. O sea, cuando esto sucede, el paciente hace movimientos, sobre todo a nivel esquelético, el tejido muscular esquelético. ¿Ok? Entonces, es a grosso modo, lo que es la unión neuromuscular a nivel microscópico. Entonces, acá lo más importante
es la acetilcolina, que es almacenada en la vesícula sináptica para después expulsar o caer en el espacio sináptico para actuar en los receptores de este neurotransmisor. Entonces, esto es lo normal que sucede en todo paciente. Obviamente que la acetilcolina cumple una función, luego tiene que ser eliminado mediante la acetilcolinesterasa. ¿Ok? Acá tenemos otro gráfico, un poquito más amplio, donde estamos viendo cómo esta vesícula sináptica, el color verde, ¿ok? Ahí se almacenan el neurotransmisor. Con el tejido nervioso hay un potencial de acción, esto se debe o automáticamente se abren los canales de calcio. Los canales de calcio cuando se abren el tejido nervioso ingresan, y es ahí donde las vesículas sinápticas se agrupan y se unen o se juntan a las zonas, al sitio de liberación. ¿Y cómo las vesículas sinápticas se juntan a estas zonas de liberación? La vesícula sináptica tiene varias proteínas alrededor, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un gráfico donde está la sinaptofisina, tenemos la sinaptina, tenemos la sinaptotagmina y el más importante que es la sinaptobrevina. La sinaptobrevina, como ustedes ven acá de color morado, la sinaptobrevina lo que hace es que se pegue la vesícula sináptica con las zonas de liberación. Al pegarse, es ahí donde se libera la acetilcolina. Acá hay un gráfico donde estamos viendo la vesícula sináptica, mediante su proteína que es la sinaptobrevina, intenta pegarse. Una vez que se pegue, automáticamente en el punto C, estás viendo cómo la acetilcolina se libera al espacio sináptico. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sucede cuando entra el calcio al espacio intracelular del tejido nervioso y hay un cambio de potencial y se pegan las vesículas y liberan el neurotransmisor. Obviamente que estos neurotransmisores se van o buscan su receptor colinérgico que está en el tejido muscular. Acá estamos viendo el receptor del tejido muscular, ¿no? El receptor es de la acetilcolina. Este receptor de la acetilcolina, como ustedes ven, tienen cinco unidades, ¿no? Por ejemplo, hay, hay dos alfa, hay beta, hay gamma y hay épsilon. Entonces son cinco unidades, son cinco proteínas. Acá lo más importante son las unidades alfa. En el gráfico C están viendo en las unidades alfa, es ahí donde la acetilcolina tiene que unirse. Una vez que se une la acetilcolina a estas dos unidades alfa, automáticamente el receptor se abre, entra sodio y calcio y sale potasio. Esto es la función del movimiento, ¿ok? Pero si por ahí este neurotransmisor solamente se une a una unidad alfa, como en el gráfico B, estamos viendo en el gráfico B que solamente este neurotransmisor se ha unido a una unidad alfa, el receptor sigue cerrado, no se abre, o sea, el paciente está inmóvil, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función de estos medicamentos, de estos fármacos neuromusculares que son bloqueantes? Lo que hacen es unirse a las unidades alfa. Acá en gráfico D están viendo cómo el curare es sinónimo de relajante neuromuscular, ocupa esta unidad alfa. Al ocupar la unidad alfa, automáticamente el receptor se cierra, o sea, no hace efecto la acetilcolina. Entonces, es necesario pues que se cumpla la fisiología donde las unidades alfa es ahí donde el neurotransmisor tiene que unirse para que el tejido musculoesquelético generalmente esté en actividad. Y los relajantes hacer lo contrario. Acá estamos viendo cómo el neurotransmisor más importante de, de este tema de lo que es farmacología y neuromusculares es que se elimina del tejido nervioso. Una vez que se elimina a través de las zonas de liberación, busca su receptor. ¿Ok? La acetilcolina se une a su receptor, es ahí donde cumple la función de movimiento. 5 segundos después, la acetilcolina se puede decir que se divide mediante la enzima, que es la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa elimina este neurotransmisor. Lo forma en dos unidades. Uno que es el acetato,
el acetato se absorbe o se va al tejido plasmático, y lo otro que es la colina. La parte de la colina, que es la parte de este neurotransmisor, reingresa al tejido nervioso. Una vez que la colina reingresa al tejido nervioso, las mitocondrias eliminan un producto, que es la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A se une a la colina y automáticamente forma el neurotransmisor, que es la acetilcolina. Y la acetilcolina a continuación se encapsula, se almacena en las vesículas sinápticas. Estos pasos, siempre el neurotransmisor va a seguir. Esto es lo normal que pasa en un paciente. ¿Ok? Entonces, si uno quiere romper este ciclo, pues se pueden usar los fármacos que vamos a hablar a continuación. Estos medicamentos se dividen en por varios puntos de vista. Uno que es mecanismos de acción, que se llaman despolarizantes y no despolarizantes. Otros se puede clasificar por la duración del efecto. Por ejemplo, los que duran solamente 5 minutos. Hay relajantes que tú le colocas al paciente y a los 5 o 10 minutos se elimina el fármaco. Acá tenemos la succinilcolina o también el nivacurio, que se elimina de 15 a 20 minutos. También tenemos relajantes de acción intermedia que duran 40 minutos, como el becuronio, atracurio, cisatracurio o rocuronio. Acá falta, por ejemplo, fármacos que tienen una acción prolongada, como el pancuronio. El pancuronio, su tiempo de duración es de casi 1 hora a más, ¿ok? Es una forma de clasificar a esos fármacos. Otra forma de clasificar, tenemos la estructura química, tenemos los ésteres, el leucuronio, el rocuronio, porque a nivel de sus anillos, a nivel bioquímico, eh, está, está formado por estas unidades que son los ésteres. Y también tenemos el otro grupo que tienen su anillo, tenemos la bencil isoquinolonas. Está el atracurio, el mivacurio y el cisatracurio. ¿Ok? Entonces son formas de que uno puede los relajantes neuromusculares clasificarlo de esa manera. Generalmente nosotros clasificamos a los relajantes desde el punto de vista de su acción, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los relajantes musculares despolarizantes. Acá en el Perú solo tenemos la succinilcolina. Es el único fármaco que tenemos de este grupo. Este fármaco, la ventaja que, como hemos visto, es que su tiempo de duración es corta, o sea, se elimina en poco tiempo, ¿no? Y es por eso que algunos médicos que quieren a un paciente intubarlo de forma rápida, que para yo a un paciente intubarlo tengo que el paciente estar inmóvil, entonces podría usar este medicamento de la succinilcolina y se logra la intubación sin ningún problema. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Si ustedes ven la molécula de este relajante, la que es la succinilcolina, es una molécula de carbono e hidrógeno, y ven más arriba ustedes la molécula del neurotransmisor, que es la acetilcolina, hay un parecido. Si yo la molécula de la acetilcolina lo parto en dos, voy a conseguir dos acetilcolina. Entonces, en otras palabras, ambas moléculas son muy parecidas a nivel bioquímico. Entonces, ¿qué sucede en el paciente cuando yo coloco ese relajante endovenoso? Lo que sucede es que los receptores de la acetilcolina, al ver que llegó la acetilcolina, como hay una similitud con la acetilcolina, va a pensar que ese fármaco es el neurotransmisor. Automáticamente se abre el receptor. Al abrirse, el paciente, cuando se abre el receptor, ¿qué es lo que hacen los músculos? Se mueven, ¿ok? Se mueven. Entonces, este relajante, al inicio, lo que hace es movimientos. O sea, el paciente entra en contracciones intensas. Como esta molécula es el doble de la acetilcolina, entonces, al colocar al paciente, los músculos van a hacer fasciculaciones, movimientos intensos. Entonces, el paciente, a los pocos segundos, yo observo que el paciente se mueve bruscamente del tejido muscular. Y después de unos segundos, ya por agotamiento del tejido muscular, entra en, entra en una relajación. O sea, el paciente se queda inmóvil. Entonces, es ahí
donde se consigue su objetivo de este medicamento, que es la de relajar al tejido muscular. Entonces acá tenemos, por ejemplo, al inicio, como dice acá su palabra, acá la frase, perdón, simula a la acetilcolina, que a nivel bioquímico es muy parecido. Como simula, viene lo que es los movimientos intensos de los tejidos musculares. Ya posteriormente viene el efecto bloqueante. A los pocos segundos, ya por agotamiento, ya que ese tejido muscular sufre un movimiento intenso, se agota y se relaja. Es ahí donde se consigue lo que está buscando, ¿no? Que es la relajación neuromuscular. Entonces, este medicamento, pues, generalmente produce fasciculaciones y a continuación se puede decir que viene la parálisis neuromuscular. Este fármaco es ideal para facilitar la intubación endotraqueal. Cuando yo quiero intubar al paciente en forma rápida, yo quiero proteger la vía aérea en menos de un minuto, porque el tiempo de duración de este medicamento es de 30 a 60 segundos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que en menos de un minuto el paciente está inmóvil. Y esto dura, tiempo de duración es de 10 minutos. Y se metaboliza pues con una enzima que es la pseudocolinesterasa plasmática. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, usar ese medicamento para una cirugía como que no tiene mucho sentido, porque las cirugías no duran 10 minutos, duran más de 10 minutos. Lo único que se puede usar en anestesia es para yo poder el paciente intubarlo. Y ya después uso otro relajante que tenga más tiempo de duración. Los fisiólogos o los médicos de trauma shock de emergencia, ellos sí sería ideal este fármaco, ya que se consigue la relajación en menos de un minuto. Porque hay pacientes que llegan a trauma shock que necesitan intubación en forma inmediata, entonces uso este medicamento. ¿Ok? Entonces, esta es la ventaja que da succinilcolina. ¿Cuál es lo malo? ¿Por qué no usamos este medicamento seguido, o sea, las operaciones? Porque tiene muchos efectos colaterales. El hecho de que el músculo esquelético al inicio sufre fasciculaciones, cuando el paciente se despierta se va a quejar de mialgias. Entonces, es un efecto muy importante, no tan agradable para el paciente. A nivel intestinal, se ve que hay emesis, hay aspiración gástrica. A nivel oftalmológico, hay aumento de la presión intraocular, ¿no? Si viene un paciente con glaucoma, por ejemplo, sala de operaciones, y yo le opero de una vesícula, si yo le coloco este fármaco, va a aumentar su presión intraocular. Y también se ha visto que aumenta la presión intracraniana. También a nivel cardíaco hay bradicardia, hay taquicardia, y a nivel respiratorio se ve que hay disnea, broncoespasmos. Y lo otro que es la hipertensión maligna. La hipertensión maligna, pues, una causa es el uso de la succinilcolina. Y lo más importante es la hiperpotasemia. La hiperpotasemia eh, se produce cuando usamos la dosis de la succinilcolina importante, ¿no? Por ejemplo, si llega un paciente con un potasio relativamente alto a sala de operaciones y yo coloco ese relajante neuromuscular, lo más probable que empeore la hipercalemia. Y ustedes saben que una causa de un paro, paro cardíaco, es la hiperpotasemia. Entonces, con mucho cuidado este medicamento, por eso que nosotros no lo usamos muy seguido, salvo en raras ocasiones. El otro grupo, que sí es importante para nosotros, son los relajantes no despolarizantes. Acá ustedes ven cómo se clasifica. Acción prolongada, acción intermedia. En la acción intermedia está el becuronio y el rocuronio. Estos dos medicamentos pertenecen a los compuestos esteroideos. Y en el compuesto de la benzodiazepinolínicos está el atracurio y el cisatracurio. Estos cuatro fármacos lo tenemos acá en el país. O sea, estos relajantes sí existen. Por ejemplo, nosotros en sala de operaciones usamos bastante rocuronio. Yo creo que el 90% usamos rocuronio. Y los sociólogos usan bastante el cisatracurio. ¿Ok? Entonces, hay una preferencia por relajantes de acuerdo cuál es tu objetivo. Entonces, generalmente nosotros vemos en nuestros colegas
de UCI usan bastante este relajante. Nosotros usamos Recurón. ¿Cómo funcionan estos relajantes neuromusculares? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Como hemos visto en la primera y segunda diapositiva, estos relajantes neuromusculares se unen a una unidad alfa. Al unirse a una unidad alfa, automáticamente el receptor no se cierra, no, perdón, se cierra. O sea, el neurotransmisor no puede actuar porque está cerrado el receptor postsináptico. Entonces, esos fármacos hacen un fenómeno de antagonista. Antagonizan a este neurotransmisor cuando se unen a una unidad alfa. Y es ahí donde consiguen el bloqueo neuromuscular. ¿Ok? Entonces, acá tiene más sentido cuando yo me doy cuenta de que este receptor se abre, entonces el tejido esquelético está en movimiento, pero si no se abre el receptor, entonces está inmóvil el tejido muscular. Y eso es lo que se consigue con estos medicamentos. Vamos a ver a grosso modo cómo son estos relajantes, los 4 relajantes que tenemos en el país. El atracurio eh, inicia a los 2 minutos y dura casi 1 hora, y la dosis es de 0,5. ¿Y cómo se metaboliza? Mediante el sistema HOTMAN. El HOTMAN, ¿qué significa? Que este fármaco se elimina a nivel plasmático. O sea, no pasa por el hígado, no pasa por los riñones. Generalmente los fármacos, ustedes cuando ven farmacocinética o farmacodinámica, casi todos van al riñón o al hígado. Ahí se metabolizan y pasan a la siguiente etapa de la eliminación. Pero este fármaco no. Como es a nivel de HOTMAN, es una eliminación de tipo plasmático. ¿Cuál es lo malo de este relajante neuromuscular? Que libera histamina. Cuando libera histamina, el paciente puede hacer anafilaxia, hipotensión o la lengua espasmo. ¿Ok? Entonces, también tiene sus efectos colaterales. La ventaja está de que este relajante es ideal para aquellos pacientes que tienen falla renal o falla hepática. Porque si yo coloco un fármaco a un paciente que tiene un problema renal o un problema hepático, lo más probable que este medicamento se prolongue su tiempo de duración. Pero como su eliminación es por Hotman, entonces este fármaco es ideal en estos pacientes. Pero como tiene efectos colaterales, como libera histamina, que también es un poquito peligroso porque hay anafilaxia, se creó el otro medicamento muy parecido, que es el cisatracurio. El cisatracurio es de la misma familia. Igual inicia a los 2 minutos y dura casi 1 hora. Su metabolismo es de HOTMA, sigue siendo HOTMA, ¿ok? Pero efectos colaterales no existe lo que es no existe lo que es la liberación de histamina. Acá te hablan de toxicidad de la adenosina, sensibilidad al pH, temperatura, pero son efectos adversos muy benignos que no causan daño al paciente. Entonces, automáticamente uno usa este relajante, ¿no? Este relajante no tiene la liberación de histamina. Al no tener ese efecto colateral, es el más usado por los médicos fisiólogos. ¿Y por qué el médico fisiólogo usa bastante este relajante? Porque los pacientes críticos, generalmente casi todos, tienen falla hepática o tienen falla renal, porque la sepsis, que es la causa más común en UCI, la sepsis la dañan los riñones, la dañan el hígado. Entonces, cualquier fármaco que yo ponga, se puede alterar su farmacocinética. Entonces, en este caso, como este relajante no se elimina por esos órganos, ese es lo más ideal para ellos. Ellos usan bastante este relajante neuromuscular. Obviamente de que no se produce mucho. O sea, hay un stock entre comillas limitado, por eso que con mucho cuidado cuando se usa este relajante neuromuscular, ¿ok? Tenemos el relajante que nosotros lo usamos, que es el becuronio. Bueno, hace más de 5 años era el relajante que más se usaba, que es el becuronio. El becuronio inicia a los 3 minutos, de 2 a 3 minutos, y dura casi 1 hora, muy parecido a los demás relajantes neuromusculares, pero su metabolismo o eliminación sigue siendo hepático y sigue siendo renal. O sea, los pacientes que tengan un problema en estos órganos, su farmacocinética se ve alterada. Efectos adversos, baja un poco la frecuencia cardíaca. O sea, es un fármaco muy noble. Y por ese motivo que nosotros siempre lo usamos mucho, mucho tiempo hemos usado este relajante, porque es bien noble, ¿no? No me causa muchos efectos colaterales. Lo único malo que sí, pues dura un poquito más, o sea, casi 1 hora,
Y si por ahí el paciente tiene un efecto, a una patología renal o hepática, pues se altera su forma de actuar. ¿Ok? Después salió un relajante, que es el rocuronio. Y esto actualmente usamos mucho más que el becuronio. El rocuronio inicia también a los 2 minutos y dura casi una hora, con una dosis de 0,6 miligramos por kilo. Pero si yo le coloco 1,2 miligramos por kilo, o sea, duplico la dosis para yo, el paciente, inducirlo, para yo relajarlo al paciente, automáticamente el tiempo de inicio de 2 minutos baja a 1 minuto. O sea, actúa rápido este relajante cuando yo duplico la dosis. Obviamente, si yo duplico la dosis, la duración, como es dosis dependiente, ya no será una hora, será 1 hora y media. ¿Ok? Sigue siendo un medicamento esteroideo que igual su metabolismo o su eliminación sigue siendo renal y hepática. Entonces, en estos pacientes igual este relajante tiene mucho que ver. Y efectos adversos, libera histamina. Este relajante es el que más te causa rash dérmico en los pacientes. Si un paciente tú le pones un hipnótico, le colocas un analgésico y le pones rocuronio, al inicio vas a ver que toda la piel hace un rash dérmico. ¿Por qué? Porque hace una liberación de histamina, pero lo bueno cuál es que solo se autolimita, sin necesidad de usar corticoides y mucho menos de antihistamínico. Entonces, esta liberación de histamina es también noble, por eso que lo usamos nosotros muy seguido. Y también nos gusta mucho el relajante, ¿por qué? Porque si yo coloco el doble de dosis, su tiempo de inicio es de 1 minuto, o sea, actúa rápido y yo al paciente lo puedo intubar en forma rápida también. Por eso que este relajante es el más usado por nosotros los anestesiólogos. En este cuadro está un resumen de todos los relajantes. En general, hay relajantes que no se usan o no están en el mercado, solamente son hechos a nivel experimental, como el gantacurio, el mibacurio, que no lo tenemos en el mercado. De estos se rescata pues que el atracurio, o si es atracurio, su eliminación por el hígado riñones es casi mínimo o casi nula. Y acá tenemos el lecuronio, rocuronio, que es lo que nosotros usamos más. Bueno, tiene que ver mucho de los riñones y el hígado, que sí hay que ver si el paciente tiene alguna patología de ese nivel, entonces su eliminación va a ser alterada. Pero igual siguen siendo nobles estos relajantes neuromusculares. Y es bueno que todo paciente cuando entra a sala de operaciones, siempre nosotros hacemos una evaluación preoperatoria. En esa evaluación preoperatoria nosotros sabemos qué patología tiene el paciente y qué medicamentos se está consumiendo. Porque como todos los fármacos que usamos en sala de operaciones, estadísticamente se ha visto que en una cirugía, más o menos un aproximado, se usan 10 fármacos diferentes. Al yo usar 10 fármacos diferentes, tengo que saber cómo se eliminan o cuál es su metabolismo. Casi todos van al hígado. Casi todos se metabolizan a nivel del P450, ¿verdad? Entonces, en el P450 en el citocromo todos los medicamentos ingresan, entonces hay que ver si se agonizan o se antagonizan estos medicamentos. Entonces, hay medicamentos que hacen agonismo, o sea, aumentan el tiempo de duración. Por ejemplo, si el paciente me dice que toma antibióticos como aminoglucósidos, clindamicina, tetraciclinas, vancomicina, metronidazol, y va a sala de operaciones, lo más probable es que mi relajante neuromuscular va a aumentar su tiempo de duración. Si el paciente psiquiátrico toma ansiolíticos, toma litio, ¿ok? Entonces también son fármacos que agonizan, son fármacos que van a potenciar los relajantes neuromusculares, ¿ok? Están los diuréticos, están los inmunosupresores, vasodilatadores. Entonces, todo ese grupo de fármacos van a aumentar sus tiempos de duración de los relajantes. Hay fármacos que antagonizan, o sea, disminuyen su tiempo de duración, como la fenitoína, la carbamazepina, la teofilina, aminofilina, ranitidina, corticoides. Estos medicamentos van a disminuir su tiempo de duración, pero clínicamente no es tan significativo. En cambio, los que potencian su acción, sí es importante clínicamente. ¿Ok? Entonces, es bueno saber
qué fármacos el paciente consume para yo saber qué es lo que, qué es lo que sucede en su farmacocinética o farmacodinámica de los relajantes neuromusculares. Luego tenemos relajantes neuromusculares, hay que ver en qué paciente estamos usando. Generalmente lo que hemos hablado se usa en pacientes, entre comillas, una edad adultos, ¿no? Adultos eh, donde no tienen mucha patología. Pero hay grupos de pacientes que no son así, por ejemplo, los geriátricos, los ancianos. Los ancianos de por sí tienen un metabolismo disminuido. El tejido magro, el tejido muscular está disminuido también. Obviamente que si yo le coloco a este paciente la dosis, por ejemplo, la dosis ya estipulada, como si fuera él un joven, obviamente que se va a prolongar. Acá tienen una prolongación de la duración de la acción de los relajantes no despolitizantes. O sea, entonces en estos pacientes yo no tengo que darle la misma dosis que un joven. Por ejemplo, si la dosis del rocurón es de 0,6 miligramos por kilo, en este caso no, en este caso sería ya no 0,6 sino 0,4, ¿ok? Porque su metabolismo de los pacientes mayores están disminuidos. ¿Qué relajantes no se alteran con la edad? El atracurio y el citoatracurio. Estos relajantes pasan por el tejido plasmático. Entonces acá sí se usa su dosis plena o normal, se puede decir. Pero más no el rocuronio, más no el becuronio. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando son el paciente es obeso? Cuando son obesos, obviamente que el tejido graso está aumentado. Nunca se colocan los medicamentos por su peso real, se colocan los medicamentos por su peso ideal. Entonces yo tengo que hacer un cálculo cuál es el peso ideal de ese paciente con un peso muy alto. Entonces, los relajantes neuromusculares se ponen por su peso ideal, pero excepto en la succinilcolina. La succinilcolina sí se coloca por su peso real. Si pesa 120 kilos, multiplico la dosis por 120 kilos. Pero todos los relajantes neuromusculares se calcula por su peso ideal. Y sobre todo es necesario que se monitorice objetivamente la acumulación del relajante neuromuscular. Acá hay otro grupo de pacientes que son nefrópatas. Hay pacientes que están en falla renal estadio 3, estadio 4. Entonces, en ellos ¿cuál sería lo ideal de usar los relajantes? Serían los relajantes esteroideos, o sea, el atracurio, ¿no? Porque el atracurio no pasa por los riñones. O sea, en esos pacientes sería ideal usar este medicamento. También se ha visto que todos los pacientes nefrópatas, el potasio de por sí está alto. Si yo le coloco este medicamento que es la succinilcolina, aumentaría más el potasio. Es por ese motivo que un paciente nefrópata no se usa mucho la succinilcolina que hace la hiperpotasemia. ¿Ok? Y hay un grupo de pacientes que son resistentes al relajante neuromuscular, los quemados. Los quemados se ha visto que los receptores nicotínicos, o sea, de la acetilcolina, cambian. No es lo mismo en un paciente no quemado. Los receptores tienen posibilidades alfa, beta, delta y épsilon. En estos quemados tiene receptores de la acetilcolina inmaduros, se llaman o fetales. O sea, la unión de las cinco proteínas de los receptores ya no es lo mismo que un joven. Al cambiar el receptor, se hacen resistentes a los relajantes neuromusculares. O sea, ¿eso qué quiere decir? En lugar de yo bajar la dosis, en estos pacientes yo tengo que aumentar la dosis, porque un quemado hace resistencia a los relajantes no desvalorizantes. Entonces yo tengo que subir la dosis, ¿no? Por ejemplo, si la dosis del rocurón es 0,6 por kilo, en estos pacientes quemados le pongo un poquito más, 0,8, 0,9 por kilo, porque yo sé que un quemado se altera sus receptores nicotínicos. Y también se ha visto que un paciente quemado en los primeros años tiene un potasio alto y también entonces no se debe poner la succinilcolina al menos en un año o 2 años de quemado. Ya después podría ser sin ningún problema. Entonces, un paciente quemado en forma agudo, el potasio lo puede tener muy elevado. Entonces, como ustedes ven, el relajante neuromuscular, si yo coloco y uso la dosis,
Yo consigo que el paciente esté relajado y el cirujano hace su cirugía sin ningún problema. Pero cuando el paciente ya acabó la cirugía, el paciente tiene que levantarse. Si el paciente se despierta con estos fármacos que todavía no han sido eliminados, el paciente cuando se levanta te va a decir, me falta el aire, me falta el aire. Se va a quejar de eso, ¿no? Y muchas veces hay que otra vez al paciente intubarlo hasta que el relajante sea eliminado. La pregunta es, ¿cómo yo sé que ese relajante neuromuscular ha sido eliminado? ¿Cómo yo me aseguro que ese fármaco ya no está en el paciente? Eso de que dura media hora o una hora es algo teórico. Acuérdense ustedes de que los pacientes, todos no tienen las mismas enfermedades, todos no toman el mismo medicamento, y todo eso altera la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos. Entonces, para eso se ha creado un monitoreo de los relajantes neuromusculares, que es el TOF. Este TOF en la sala de operaciones está en el monitor. Hay hospitales que no lo tienen, pero generalmente actualmente todas las máquinas de anestesia tienen su monitoreo neuromuscular, que es necesario y es obligatorio. Las últimas guías nos dicen que todo paciente que use relajante neuromuscular debería tener su monitoreo de ese relajante, del TOF. Aquí hay un gráfico, estamos viendo que este aparatito se coloca en el pulgar, los electrodos están a nivel cubital. Entonces lo que yo hago, eh, le programo para ver cuánto es el TOF de este paciente. Si el TOF de este paciente me dice que está en un grado de bloqueo profundo, intenso, moderado, entonces el paciente se opera tranquilamente. Pero si el TOF me dice que ya pasó los 90%, cuando el TOF sale más del 90%, significa que ya los relajantes se ha eliminado. Es ahí donde yo con toda seguridad al paciente intento despertarlo e intento extubarlo. Porque en una cirugía generalmente son intubados. Entonces para yo extubar tengo que asegurarme que el TOF sea más del 90% y eso implica que no tengo relajante en el cuerpo. Ok, entonces el monitoreo es muy importante. Acá estamos viendo cómo se monitoriza a nivel pulgar con el dedo índice y abajo estamos viendo cómo se monitoriza el relajante neuromuscular en la frente, que también se puede hacer. Este monitoreo es muy importante y a mí bueno, me dice, pues, ¿no? ¿Cuál es el grado de bloqueo que está el paciente? ¿Cuál es el grado de bloqueo neuromuscular? Si es intenso, si es profundo, si es moderado o si es de recuperación. ¿Ok? Generalmente los monitores del TOF nos dicen, cuando el paciente no tiene relajante, aparece en el TOF 4 barras, 4 líneas del mismo tamaño. Si yo lo coloco un medicamento, una relajación neuromuscular, automáticamente, automáticamente la última barra, la cuarta, se achica, se ponen asimétricos. Y llega un momento que solamente queda una barra, quedan 2 barras o quedan 3 barras. Ese es bloqueo moderado. Después de unos minutos más, entra en bloqueo profundo, donde no existe ninguna barra del TOF. ¿Ok? Y en bloqueo intenso tampoco no existe ninguna barra del TOF. Tanto el intenso como el profundo, no hay TOF. ¿Cómo yo diferencio bloqueo intenso con bloqueo profundo? En la máquina hay un acápite que dice potenciales postetánicos, el PTC. Si el PTC me sale 1, 2, 3, como en este caso, sería profundo. Si el PTC, los potenciales postetánicos, me sale 0, es un bloqueo intenso. Todo paciente se ha visto que es bueno que se operen en un bloqueo profundo o un bloqueo moderado. Y si yo quiero al paciente detectarlo o extubar, tiene que estar en una etapa de recuperación donde ya tenga las 4 barras. Acá hay un cuadrito donde estamos viendo cómo se clasifica. Intenso, cuando el TOF es 0. Profundo, cuando el TOF también sigue siendo 0, pero el PTC es más de 1. Eso diferencia lo que es intenso a lo que es profundo. Bloqueo moderado es cuando hay una sola barra del TOF hasta 3 barras. Y de recuperación es cuando hay 4 barras. Entonces, acá están viendo, las barras se refieren a este lado derecho. Son 4 barras de color rojo.
Eso es cuando el paciente no tiene relajación. Pero si ya se le colocan los medicamentos automáticamente la última barra baja de tamaño y después desaparece. Solo nos queda tres, nos quedan dos o nos quedan uno. ¿Ok? Entonces, por norma general, ¿cuándo es seguro que yo al paciente lo voy a extubar? Yo al paciente, cuando ya acabó la cirugía, lo voy a extubar, el TOF debe de marcarme más del 90%. Si el TOF me sale más del 90%, yo estoy seguro que ese paciente no tiene ya relajante en el cuerpo y el paciente tranquilamente puede respirar. ¿Qué pasa si es que el paciente tiene un TOF de 50%? ¿Eso qué implica? De que todavía no lo puede extubar al paciente, porque el TOF está en 50, porque acá dice que la meta es de más del 90%. Si está en 50% significa que todavía hay relajante en el cuerpo. ¿Y qué hago ante eso? Tengo que antagonizar a este relajante. Hay dos fármacos. Uno, que es bueno, para las clínicas, que es el Sugamadex. Si yo tengo un paciente que el TOF me dice que está en plano profundo 0% o está 50%, le pongo el Sugamadex y a los 2, 3, 4 minutos, este Sugamadex lo encapsula el relajante. Lo encapsula el relajante neuromuscular y lo elimina. Y el paciente automáticamente en menos de 2, 3 minutos de un TOF de 0% pasa a 100%. O sea, el paciente ya se le puede extubar sin ningún problema. Pero si estamos en un hospital público donde no hay dinero, obviamente que el Sugamax no existe. El Sugamax, la ampolla cuesta, está muy carito. Entonces, nada más tenemos su neostigmina. Si te vas a operar en un hospital público, tienes tu neostigmina. ¿Qué hace la neostigmina? La neostigmina va a ir contra la enzima que va a eliminar a la acetilcolina, que es la acetilcolesterasa. La neostigmina inhibe a esta enzima. Al inhibir a esta enzima, automáticamente aumenta el neurotransmisor. O sea que la acetilcolina va a aumentar más en el espacio sináptico. Al aumentar más en el espacio sináptico la acetilcolina, esto por competencia, por cantidad que ha aumentado el neurotransmisor, desplaza al relajante neuromuscular y lo elimina. Obviamente que cuál es lo malo, que esto demora de 8 a 15 minutos. En cambio, el Sugammadex basta de 2 minutos, automáticamente el relajante es eliminado. Acá no, acá el relajante se desplaza máximo en 15 minutos. O sea, yo tengo que dar no, mi tiempo para saber cuál es, en qué momento se puso y en qué momento yo tengo que ver el TOF, si marca más del 90%. ¿Ok? Acá tenemos dos medicamentos para yo revertir a estos relajantes neuromusculares. La neostimina es una ampollita que viene de 0,5 miligramos, ¿ok? Y siempre colocamos con atropina, que este medicamento cuando yo coloco solo, el paciente le puede traer bradicardia severa y hacen cialorrea, mucha secreción a nivel bucal. La atropina no, la atropina contrarrestra la bradicardia y también contra las secreciones. Entonces, es por eso que yo siempre pongo juntos. Cuando se coloca neostigmina, ponemos en combinación atropina más neostigmina, para que no haya mucha bradicardia. Y lo otro sería pues usar nuestro Sugamadex, ¿no? Sugamadex es un fármaco ideal. Esto se debería usar en todos los pacientes. Sería pues genial, ¿no? Lamentablemente su precio no permite que lo tengamos para todos los pacientes. Se usa solamente contra el rocuronio y el becuronio, o sea, con los relajantes esteroideos. Solamente son para eso nada más. No son para todo tipo de relajantes neuromusculares, obvio, ¿no? Entonces nosotros en sala usamos el rocuronio, nos cae bien este revertor. En cambio en UCI usan otro relajante, que es el atracurio o el atracurio. Entonces el Sugammadex no funciona contra ellos, solamente contra el rocuronio principal. Por acá salen los trabajos que hablan que el Sugammadex, pues si bien es cierto, hay que tener mucho cuidado cuando yo coloco a un paciente, puede producir anafilaxia. Y se ha visto que la anafilaxia en sala de operaciones ha ido incrementándose año a año. Pero las anafilaxias, si uno sabe manejarlo muy bien, usa los medicamentos, el esquema
en toda anafilaxia no habría problemas. Un paciente no debería de tener complicaciones severas ante una anafilaxia cuando tú lo manejas muy bien. Entonces, bueno, acá te hablan del Sucamadex con mucho cuidado, ¿no? Los pacientes cuando se colocan hay que observarlo, algún síntoma, ya sea dérmico, cardiovascular, nos pueden sospechar de lo que es reacción alérgica o anafilaxia al Sucamadex. Creo que tal, alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. Doctor, una consulta. A ver, Entonces, digamos que las cirugías se pueden cancelar si es que los niveles de potasio no son los adecuados. ¿O cuánto tiempo se haría el delay y el desplazamiento de la cirugía? bueno, cuando el pecho está alto y la cirugía es necesaria, es una emergencia, pues hay que entrar nada más. Y hay fármacos que se manejan contra potasio alto, ¿no? Usas bicarbonato, usas el calcio, esos medicamentos se puede usar. Y con eso tú vas a bajar el potasio intraoperatorio, ¿no? Ahora, si yo tengo un relajante neuromuscular, obviamente que yo nunca voy a usar la succinilcolina, porque si yo uso la succinilcolina, voy a hacer hipercalemia. Pero sí podría usar el rocuronio, que nada tiene que ver con el potasio alto, no tiene interferencia ahí. Entonces, un potasio alto, más de 6,5 en un paciente es peligroso. Por eso que siempre en el preoperatorio, cuando son cirugías selectivas, nosotros evitamos que el potasio esté en alto, o sea, debe estar menos de 6, ¿ok? Menos de 6 hay que intentar que esté el paciente y hay que buscar cuál es la causa y manejar la causa. Pero si es una emergencia, ahí no hay ninguna contraindicación, ahí se entra a sala y se maneja intraoperatorio. Gracias, doctor. ¿No? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre relajantes neuromusculares? ¿Ha quedado claro el tema? Doctor, una consulta. Sí. En el caso de los relajantes musculares, ¿cuáles se recomienda utilizar entre los despolarizantes y no despolarizantes? ¿Cuál de ellos se usa mejor? Serían los no despolarizantes, ¿no? En los no despolarizantes está el rocuronio, que es el fármaco, como le decía yo, que preferimos porque si yo duplico la dosis, actúa rápido, o sea, menos de un minuto ya actúa, entonces yo puedo al paciente intubar. Y ese es un fármaco de no despolarizante. Los sociólogos les gusta mucho el cisatracurio. ¿Por qué? Porque el cisatracurio es un relajante que no interfiere con el tema renal ni hepático, porque todos los pacientes críticos siempre tienen algo de falla renal o falla hepática. Entonces, este grupo sería lo ideal. Ahora, la succinilcolina pues se puede usar en casos muy extremos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué caso yo usaría succinilcolina? Llega un paciente, no sé, con glafo 7, y ustedes saben que menos de 8 hay que intubarlo. Está con grafo de 7 y ya ha comido o está vomitando, entonces yo puedo usar las succinilcolinas, ¿no? ¿Por qué? Porque a los 30 segundos el paciente va a estar flácido y para mí es mucho más fácil intubarlo. Entonces ahí quizás yo lo puedo usar este relajante neuromuscular que es la succinilcolina. Ok, listo, gracias, doctor. ¿No? Chicos, una pregunta más. Al parecer no, doctor. Ok. ¿Están viendo ahí el tema de oxigenoterapia? ¿Pueden verlo? Sí, doctor, sí se logra visualizar. Ok. A ver, el oxígeno hay que saber usarlo. El oxígeno es un fármaco. No es que yo le pongo a un paciente cánula o máscara con bolsa y le pongo por 5, 10 litros, 12 litros, porque bueno, se me ocurre. Acuérdense ustedes que el oxígeno
Como todo medicamento, tiene sus indicaciones, tiene sus dosis, tiene cuánto tiempo lo vas a dar y también tiene cómo se evalúa a un paciente con oxígeno. Lamentablemente nosotros usamos en forma indiscriminada porque las secuelas o las consecuencias no se ven en forma inmediata, se ven a largo plazo. Por eso es que la medicina actualmente, tus resultados no es a los 2 días o 3 días. Todo lo que tú haces en un paciente es éxito cuando tú al año el paciente está vivo, o sea, está vivo, o sea, o sea, no muere. ¿De qué vale de que un cirujano opera a un paciente de un apéndice, ¿ok? Después de 3 semanas está en su casa, obviamente tranquilo, y al mes te fallece, ¿no? Por X motivo. Entonces, lo que ahora se busca es que tu manejo, tu tratamiento, el paciente tenga éxito a los 6 meses y al año. Entonces, todo paciente se evalúa a los 6 meses o al año cómo va su manejo. Por eso es que actualmente existe lo que es la medicina basada en evidencia, ¿no? Se basa en eso. No se basa solamente en el momento, ¿no? Por ejemplo, un paciente está con tos, está con fiebre, ya, bueno, yo le pongo antibiótico, pues, ¿no? Y a la semana se sana, ¿no? Se sana, no sé si por antibiótico o no sé si se hacía un tema viral y solo se autolimitado, pero por mi mala suerte le di un antibiótico muy fuerte al paciente, pues al mes me hace una falla renal. No se le ha dado un antibiótico aminoglucósido, ¿no? Que le ha causado daño renal y el paciente, pues, a los pocos meses hace una falla renal y usa el diálisis. Entonces, su manejo ha sido malo porque no ha sabido discriminar lo que es una bacteria, lo que es un tema viral. Por eso es que el oxígeno es igual. Entonces, si yo manejo mal al paciente con el oxígeno, a futuro el paciente le va mal. A ver, la oxigenoterapia, pues son técnicas, son procedimientos donde yo administro oxígeno más del 21%, porque en el medio ambiente el oxígeno es 21%. Si yo le agrego más de ese valor numérico, entonces ya es oxigenoterapia. Un paciente satura, cuando satura 90%, estamos hablando que su PA2, o sea, su presión arterial de oxígeno es de 60 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, menos de 60, el paciente ya hace una falla respiratoria. Eso implica de que su saturación es menos del 90%. Esto hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? En el aire se dice que el oxígeno, como está acá, es 21%. Y el nitrógeno es el gas en mayor porcentaje. Entonces, si yo a un paciente le coloco más oxígeno, ¿a quién sacrifico? Al nitrógeno. Si yo le pongo 50% de oxígeno a un paciente hospitalizado, significa que el nitrógeno ha bajado hasta 50. Y el nitrógeno tiene una función muy importante. El nitrógeno lo que hace es que el alveolo nunca se cierre, esté siempre abierto. Si baja nitrógeno, el alveolo se cierra más. Cuando se cierra más, hacen atelectasia. Y la atelectasia es una causa de neumonía a posterior. Entonces, el oxígeno en sí tampoco no es tan benigno, también hace mucho daño cuando no se necesita. Todo paciente que yo use oxígeno, tengo que evaluar 4 cosas importantes. O sea, si yo tengo un paciente que está con oxígeno, está con cánula, que está con máscara, para yo bajar la dosis o cambiar de sistema de oxígeno, tengo que ver 4 valores muy importantes. Uno que es el PA2, o sea, la presión arterial de oxígeno. ¿Cuánto es normal? Más de 80. Más de 80 la presión arterial de oxígeno es normal. De 60 a 80 es una hipoxemia, se llama. Y menos de 60 es una falla respiratoria. Entonces, esos son los valores muy importantes. Entonces, si pacientes tienen un PA2 menos de 60, ese paciente lo más probable es sí necesita oxígeno. Hay que siempre evaluar eso. La saturación de oxígeno. Hay dos formas de que yo lo pueda ver. En el monitor, que es el periférico, o en el AGA, en gases arteriales, que también sale la saturación arterial de oxígeno. ¿Cuál es normal? Más de 95. Más de 95 es normal. De 92 a 95 no es normal, evalúa al paciente. Tampoco se usa oxígeno, ¿ok?
Se usa oxígeno cuando es menos del 92%. De 92 a 95, observo, ver qué es lo que le llevó a esa saturación baja, pero no uso oxígeno. Y más de 95 sí es normal. Entonces eso también tengo que yo escribir en la historia clínica con, por ejemplo, ¿no? Está con una cánula binasal a 5 litros y satura 95%. Es muy importante que yo le coloque. El otro es el PAFI. El PAFI es el cociente de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. El PAFI normal es más de 400. Incluso se dice que más de 300 es aceptable, pero de 200 a 300 ya es una falla respiratoria leve. De 100 a 200 es moderado y menos de 100 el PAFI ya es una falla respiratoria severa. Por ejemplo, los COVID, en esa época de la pandemia, casi todos llegaban a menos de 100. Por eso que a la mayoría de ellos se la ha intubado. ¿Ok? Y el otro valor que también hay que evaluar es el gradiente alveolo arterial. El gradiente alveolo arterial se mide qué es lo que sucede entre el alveolo y la arteria. Entre el alveolo y la arteria, como hay cambio de oxígeno en la parte sanguínea, no debe haber ningún obstáculo. ¿Eso qué implica? De que debe ser menor a 20. Pero si yo veo que mi gradiente sale más de 20, sale en 30, en 50, ¿eso qué significa? Que entre el alveolo y la arteria hay algo que pone obstáculo. Puede ser pus, neumonías, un cuadro inflamatorio, un cuadro viral, etcétera. Entonces, si hay algo que impide que el oxígeno pase del alveolo a la arteria, entonces ahí el gradiente se eleva. Por eso que en los COVID, por ejemplo, el gradiente pues estaba en 100, estaba en 200, ¿no? Entonces, eso no es normal. Lo normal es menos de 20 o menos de 30. Todo paciente que usa oxígeno, ¿qué tipo de falla tiene? ¿Qué tipo de falla respiratoria tiene? El tipo 1, que es la hipoxémica, donde el PaO2 es menos de 60, ¿ok? Ahí entonces tenemos una falla respiratoria tipo 1, o tenemos el tipo 2, donde el CO2 está alto. Si un paciente, por ejemplo, un obeso mórbido, que por ahí hace un poco de una faringitis viral, por ejemplo, le sacan su haga y el CO2 está en 50, está en 60, el CO2. Pero el PaO2, o sea, la presión arterial de oxígeno está normal, está en 80. Entonces, esos pacientes hacen hipercapnia, o sea, hacen una falla respiratoria tipo 2. El tipo 1 es cuando la falla es a nivel del PaO2, es muy diferente, ¿ok? Entonces, el tipo 1 se dice que hay un problema en los alveolos, o sea, pasa algo en los pulmones. En el tipo 2, generalmente el problema no está en los alveolos, está en la caja torácica, está en la mecánica respiratoria, o sea, es muy obeso, o tiene un Guillain-Barré, tiene una enfermedad a nivel muscular, entonces eso también te puede llevar a una falla respiratoria. No es porque está mal el pulmón, sino el continente está alterado. El tipo 3 le llaman perioperatoria. Si un paciente entra a la sala de operaciones y ya acabó la cirugía, se la ha extubado, pasa a recuperación. Obviamente que en recuperación todavía hay medicamentos que están eliminándose, ¿no? Porque a veces usan midazolam, propofol. Esos medicamentos todavía en recuperación se eliminan y a veces es necesario usar oxígeno por una media hora, una hora más. Y ya cuando ya se eliminó todos los fármacos, el paciente ya tiene una saturación aceptable. Entonces, el tipo 3 se puede decir que son en pacientes posoperados que se está eliminando los fármacos que se usó intraoperatorio. Y el tipo 4, la falla tipo 4 es cuando está asociado al shock, a un shock. Por ejemplo, llega un paciente a emergencia, un shock hipovolémico, yo le pongo oxígeno. Le pongo oxígeno no es porque está baja su saturación. Le pongo oxígeno porque si ha perdido sangre, pierde hemoglobina. Y si pierde hemoglobina, pierde oxígeno. Entonces, todo paciente con shock, sea cardiogénico, sea un shock de tipo volémico, le tengo que colocar oxígeno. Hay cuatro tipos: tipo 1, tipo 2, el tipo 3 preoperatorio, el tipo 4 se asocia una falla respecto al tipo 4 cuando están pues chocados que llegan a trabajar. La falla respiratoria, como les he comentado, hay dos tipos, ¿no? El tipo 1, que es hipoxémico, donde siempre el pulmón está dañado. Hay pus, hay un tema inflamatorio. Obviamente que acá el pH está bajo y el gradiente está alto. El gradiente se eleva
porque en esa unión del alveolo, en la parte sanguínea, hay un obstáculo. Entonces, el gradiente está alto. En cambio, el tipo 2 no, el tipo 2 no está bien. El tema es el continente. Hacen CO2 alto. El parénquima está sano, pero el gradiente también está normal, porque el gradiente no se afecta, porque el pulmón no tiene nada que ver, el pulmón está entre comillas aceptable. Entonces el tipo 2 es CO2 alto, y el tipo 1, el PA2 es bajo. Los mecanismos de hipoxemia son 5. Hipoventilación, cuando el paciente hipoventila. O sea, por ejemplo, los obesos mórbidos, ellos hipoventilan, pueden hacer hipoxemia por la obesidad. El otro mecanismo de hipoxemia es alteración, ventilación, perfusión. Por ejemplo, si el paciente tiene un problema a nivel pulmonar, tiene una neumonía, se altera el BQ. La otra causa de hipoxemia es los problemas de difusión. No sé, pues no puede ser que sea una fibrosis pulmonar. Una fibrosis pulmonar, lo que es el tema del alveolo y la arteria, pues está fibrosado. No permiten el pasaje de oxígeno. Ahí tienes un problema de difusión. Los Shanks se refieren que el oxígeno está en el alveolo, o sea, sí llega el oxígeno a los alveolos, sino que la sangre, hay un trombo, y el trombo impide que esa sangre sea oxigenada. Eso se llama los Shanks, ¿no? Los embolismos pulmonares. Y la otra es la reducción de la presión inspirada de oxígeno. Cuando hay un incendio, en un incendio llega poco oxígeno a los alveolos. Entonces, también es una causa de hipoxemia. Son 5 causas de hipoxemia. Entonces, siempre uno tiene que buscar qué tipo de falla respiratoria es y cuál es su mecanismo de la hipoxemia que le está llevando. ¿Ok? Con esos dos conceptos, yo tengo que manejar el oxígeno y ver cuál es mi objetivo de la saturación de oxígeno. ¿En qué casos uso oxígeno? ¿Ok? Un paciente que satura menos de 92%, tengo que usar mi oxígeno. ¿Y cuál es mi meta? Que sature más de 92, pero menos de 96. Si yo tengo un paciente que satura 90%, le pongo una cánula binasal de 3 litros y satura 95%, me quedo ahí, ideal, ¿ok? Pero si yo tengo un paciente que le pongo oxígeno y satura 100% y ya me excedí de dosis, tengo que bajar mi dosis porque la meta es de 92 a 96%. Porque la hiperoxemia hace daño. La hiperoxemia hace mucho daño. Se ha demostrado que si un paciente satura más del 96% con oxígeno, a futuro tiene problemas. ¿Ok? Entonces, eso ya está demostrado, pero en la práctica a veces no cumplimos. ¿Cuántas veces si ustedes van a un hospital, el paciente está con oxígeno y satura 100% y nadie se atreve al menos a bajarle la dosis, ¿no? Pero bueno, es un tema también de conciencia. Hay que tomar en cuenta que todo lo que tú haces en el paciente le va a hacer daño a futuro, no en el momento, sino a futuro con esta de alta. Pero hay un grupo de pacientes que la meta no es más del 92%. La meta es más de 88% hasta 92%. ¿Quiénes son? Los que tienen EPOC. Los que tienen EPOC, su meta es que sature más de 88 hasta 92. Los obesos, los que tienen problemas respiratorios neuromusculares o los que hacen apnea del sueño. Estos cuatro grupos de pacientes, cuando están en hipoxemia, yo uso oxígeno, pero mi meta es que sature más de 88 y menos de 92. Ese es mi objetivo. Como son pacientes pequeños, bueno, a veces nosotros no tomamos mucha importancia, pero sí esa regla tiene que cumplirse. Menos del 96% cuando uso oxígeno. Hay varios tipos de oxigenoterapia. Hay uno que es ventilación espontánea. Cuando son espontánea, hay dos tipos de ventilación espontánea que tenemos, que es de bajo flujo o de alto flujo. Son dos tipos. Y la otra es ventilación mecánica, donde el paciente ya está inconsciente por X motivos, un shock séptico, por ejemplo, una neumonía que nos lleva a una sepsis. Entonces, el paciente
tiene que estar conectado a una máquina ventilatoria. Cuando entra en una máquina ventilatoria, el paciente está inconsciente y ya el equipo ventilatorio se pone los parámetros para que el paciente ya no dependa de uno mismo, sino depende de la máquina ventilatoria. Entonces vamos a ver nosotros de bajo flujo y de alto flujo, ¿ok? Este, tenemos dos sistemas. De bajo flujo está la cámara binasal, la mascarilla simple o la mascarilla con bolsa de reservorio. Y los de alto flujo están los Venturis. Los Venturis, que son muy usados en los hospitales, se llaman de alto flujo. Y también tenemos los de bajo flujo, que tenemos varios equipos que también se usan. ¿Cuál es la diferencia entre los de bajo flujo o los de alto flujo? A ver, acá tenemos los de dispositivos de concentración variable, ¿no? Por ejemplo, los que tienen los de bajo flujo. Los de bajo flujo, por ejemplo, como la cámara binasal, como la máscara simple o la máscara con bolsa de reservorio, estos pacientes, el FIO2 que yo le coloco no es exacto. Es un FIO2 que depende mucho del patrón ventilatorio del paciente. Y además el FIO2 no es constante, no es exacto, es un aproximado. Por ejemplo, si yo coloco a un paciente cánula binasal 5 litros, el FIO2 es de 40%. O sea, cuando yo veo mi esquema, ¿no? Si yo coloco cánula binasal, hago mi cuadrito 5 litros, el FIO2 que le estoy dando es de 40%. Pero eso no está en verdad. Si yo hago taquipnia, o sea, tengo un patrón ventilatorio muy exagerado, ese 40% no llega a mis pulmones, llega menos. Porque como yo estoy hiperactivo, estoy en una hiperactividad, se consume el oxígeno y no llega a los 40%, llega pues un 32, 33%. Por eso se dice que FIO2 en los de bajo flujo no son exactos. Al contrario, si yo hago hipoventilación, mi frecuencia es de 8 por minuto, hipoventilo, me pones un FIO2 de 40%, teóricamente, en la práctica no es 40, es mucho mayor a 40%. ¿Ok? Entonces, todos los equipos de bajo flujo, el FIO2 depende mucho del patrón ventilatorio. Y el FIO2 que yo le estoy dando no es constante, no es exacto, es un aproximado. Entonces, lo que yo coloco ahí, el FIO2, eso es un aproximado, no es real. En cambio, los de alto flujo sí, los de alto flujo no dependen del patrón ventilatorio del paciente. Y sí son constantes y sí son exactos. Esa es la ventaja. Por ejemplo, yo pongo un Venturi que diga 30%, esos 30% sí llegan al paciente. O sea, eso sí llega al paciente. Entonces, por más de que el paciente hiperventile o hipoventila, igual el oxígeno llega al paciente, lo que tú has programado. Por eso los de alto flujo sería ideal en pacientes que tú ves que tienen taquipnia, ¿no? Ponte que vengan con una taquipnia, un adulto venga con una frecuencia respiratoria ¿no? de 25, hay tirajes. En este caso, ¿cuál sería lo mejor? Los de alto flujo, los Venturis. Porque lo que yo programo llega al paciente. Porque si yo le pongo una cánula binasal, no sé cuánto de fluidos le estoy dando. Solo sería un aproximado. Si por ahí el paciente satura bajo, pero tiene un patrón ventilatorio aceptable, ahí estaría bien la cánula de alto flujo, o sea, perdón, los equipos de bajo flujo estaría bien ahí. Pero si no, si yo que veo que el paciente está descompensado, entonces mejor serían los de alto. Acá estamos viendo la cánula binasal. En la cánula binasal, por ejemplo, siempre, cuando yo coloco al paciente, se conecta a la fuente de oxígeno con un poco de agua. Lamentablemente, cuando yo pongo oxígeno seco, sin un poco de agua, sin humedad, cuando llega el oxígeno seco a las fosas nasales, puede lastimar, ¿no? No, lacera la mucosa. En cambio, si yo combino oxígeno con agua, el oxígeno que llega a la nariz es humedecido. Entonces,
es más benigno para el paciente. Siempre tengo que combinar oxígeno con un poco de agua. Acá hay un cuadro, ¿no? Un cuadro donde te habla que si yo pongo cánula de 1 litro hasta 5 litros, el FIO2 va de 0,24 hasta 40%. Entonces, esto, como yo les decía a ustedes, es un aproximado. Si yo le pongo una cánula con 4 litros, el FIO2 sale de 36%. Ese 36% es un aproximado, no es que sea real que llegue al paciente. Pero para yo medir, para yo sacar mi PAFI, para yo sacar mi gradiente, yo tengo que colocar este valor numérico, ¿ok? Para las fórmulas. Pero en mi evaluación clínica tengo que darme cuenta, ¿no? Que esto es muy variable. Para yo sacar la binasal, tengo que asegurarme que la zona nasal no tenga, pues, no sé, no tenga mucosidades, ¿no? Tan intensa, porque esto va a obstruir que es el oxígeno. Entonces yo tengo que asegurarme que estén permeables. Luego hay un sistema que es la máscara simple. La máscara simple se puede usar de 5 litros a 8 litros. En este cuadrito estaba viendo, se ve que el FIO2 va de 40 hasta 60%. La mascarilla simple no tiene la bolsa de reservorio, por eso se llama máscara simple. ¿Cuál es lo malo? Como está en la cara, que tapa casi toda la cara, entonces el paciente no puede comer. En cambio, si está con cánula nasal, el paciente puede comer sin ningún problema. Acá como que está limitado un poco, ¿no? Entonces ahí por eso que a veces no, o sea, que no lo, mucho, o sea, mucho no les agrada al paciente la mascarilla simple. Y tenemos la mascarilla con bolsas de reservorio, que es, se puede decir, el equipo más sofisticado en los de bajo flujo. La mascarilla con bolsas de reservorio se usa hasta 15 litros. Teóricamente, cuando yo pongo 15 litros, estoy dando 100% de FIO2. En este cuadro se ve, ¿no? Mira, ven. Si yo pongo de 10 a 15 litros, el FIO2 es 100%. Si pongo 9 litros, sería 90%. Y va bajando, ¿no? Hasta 6 litros. Si yo pongo 6 litros, sería 60%. Entonces, la mascarilla con bolsas de reservorio se usa de 6 a 15 litros. Si yo le pongo una mascarilla con bolsas de reservorio a 3 litros, no tiene sentido. Este equipo se usa para yo poner mucho flujo, no poco flujo. Si yo pongo poco flujo, pues para eso está la cánula nasal. Si yo quiero más flujo, le pongo una mascarilla con bolsas de reservorio y por ende aumenta el FIO2 para ese paciente. ¿Ok? Este equipo, los Venturis están hechos para los de alto flujo, como les decía, estos están hechos para los pacientes que yo veo que su compromiso respiratorio está muy alterado. Yo tengo que asegurarme que el FIO2 que estoy dando llegue al paciente. El FIO2 de un Venturi va de 24 a 60%. ¿Ok? Yo programo al paciente, ¿no? De 24 a 60% hacen los Venturis. Hay Venturis, de colores bueno, hay varios tipos de Venturis, ¿no? Hay un Venturi que son individuales, que son por colores. Si yo le pongo la válvula anaranjada, me da 31%. Si coloco el blanco, me da 28%. Y esto no es nada amigable para nosotros para usarlo. Por eso que ustedes van a ver que en los hospitales no tenemos estos Venturis individuales. Lo que tenemos es esto, ¿no? Esto tenemos. Tenemos los Venturis regulables. Este Venturi regulable va de 26 hasta 50%. Yo acá puedo manipular, puedo poner 31%, 26%, lo que yo quisiera dar al paciente para que sature la meta que yo estoy buscando. ¿Ok? Pero máximo llega a 50% o 60%. Acá está lo que es un cuadrito que va de bajo flujo hasta alto flujo. El Venturi llega hasta 60%. Pero hay un equipo de alto flujo que llega hasta 100%, que es la cánula nasal de alto flujo. Esta yo puedo manipular desde 21% hasta 100% de FIO2, ¿ok? Y es más, este equipo es lo que se ha usado en época de COVID. Tiene una base donde yo puedo programar, aparte que yo coloco la cantidad de flujo de 10 a 60 litros, puedo colocar el FIO2 que yo doy al paciente. Y también puedo colocar
cuál es la temperatura de ese aire que sale, que llega al paciente. Porque lo normal, el aire que llega en nosotros, es de 33, no, es de 37 grados. Y yo acá lo puedo manipular y lo puedo poner también. Cosa que cuando yo uso en mi Venturi, en mi cánula binasal, en la máscara con bolsa de reservorio, no puedo yo saber cuál es la humedad que estoy dando al paciente. Entonces, este equipo sí tiene esta ventaja. Entonces, se puede decir que esta cánula de alto flujo es lo mejor que hay, ¿no? Actualmente los hospitales lo tienen porque en COVID pues se ha comprado un montón de estos equipos y sí debe estar en los hospitales. Como yo les decía a ustedes, todo oxígeno tiene sus riesgos. Si yo uso mucho oxígeno al paciente, retienen CO2. Por ejemplo, un EPOC. Si yo a la EPOC le pongo mucho oxígeno, este paciente retiene CO2. Y al contrario, en vez que yo al paciente lo mejore, lo estoy empeorando, porque la hipercapnia es causa de paro cardíaco. La otra se llama toxicidad de oxígeno. La toxicidad de oxígeno son radicales libres que salen, que se van automáticamente a los vasos sanguíneos cerebrales, cardíaco y renal. Hacen vasoconstricción. Cuando hacen vasoconstricción, el paciente puede hacer un problema de infarto, un problema de falla respiratoria o un problema de falla renal, incluso un tema de ictus a nivel cerebral, porque estos radicales libres hacen vasoconstricción a nivel arterial, que también hacen daño. Lo otro son las atelectasias. Las atelectasias, como yo les decía a ustedes, si pongo mucho oxígeno, ¿a qué tengo que sacrificar? Es el nitrógeno. El nitrógeno al haber disminuido, entonces los alvéolos se colapsan. Que la función del nitrógeno es que el alvéolo no se colapse, o sea, que el alvéolo se abra, se cierre, pero nunca se cierre completamente. Entonces, si yo pierdo nitrógeno, aumento oxígeno, este fenómeno se ve alterado. También se ha visto que hay una contaminación bacteriana. Cuando yo uso oxígeno, se ha visto que hay mucho más riesgo de bacteremia en un paciente. Y también, pues ahí se queda de piel de mucosa, porque el oxígeno lacera el tejido de las mucosas, porque yo cuando coloco oxígeno por la cánula, por la máscara con bolsa de reservorio, estoy dando un oxígeno, por más que yo coloco un poco de agua, no es fisiológico. Y eso puede causar sequedad en la piel o en las mucosas, ¿no? Que eso puede traer también problemas a futuro. Chicos, ¿alguna pregunta? Doctor, una consulta. Este, eh, si o sea, tenemos un paciente y este paciente está en anestesia, ¿no? Y de la nada empieza a saturar, ¿cómo podemos lograr diferenciar si es un problema de ventilación o un problema de oxigenación? O sea, ¿cómo se puede Ok. diferenciar en este caso? Por eso que cuando un paciente está operado, ¿no? Y cuando ya, tú me dices cuando ya acabó la operación, Doctor, o sea, la pregunta fue cuando ya el paciente ya acabó la operación y lo voy a despertar. no, durante. Cuando es durante. A ver, cuando un paciente está operándose, está en operaciones, y hace hipoxemia de estatura, hay varias causas, ¿no? Como ustedes han visto en las causas que hay, puede ser desde un tema de una sepsis hasta un tema de hipovolemia. Generalmente están operaciones de estatura, que generalmente lo más probable es que sea una hemorragia, ¿no? La hemorragia es la causa más común de una desaturación, porque un sangrado masivo nos lleva a baja hemoglobina, y la hemoglobina pues es la que transporta el oxígeno. Entonces, esa pues es una causa. Y hay que, bueno, si el paciente no ha sangrado, busquemos otra causa, ¿no? Si tú ves que el paciente ha sido operado, está operándose, no hay sangrado, la cirugía ha sido limpia, tu manejo de fármacos de anestesia han sido dentro de lo normal, de lo esperado. Por ahí el paciente, no sé, tiene una edad un poquito alta, y ha estado postrado en piso, por ejemplo, una cadera, ¿no? Una cadera para pues, en un hospital esperando su cirugía un mes. Ese paciente va a estar de operaciones, puede ser una embolia. Y una embolia es una causa de desaturación, de hipoxemia. Entonces también podría ser eso. Este, no sé,
También se ha visto que si es un paciente con antecedentes de arritmia, de hipertensión, etcétera, y están operando, por ahí se puede disparar un tema de un infarto cardíaco. Un infarto cardíaco también es una causa de saturación. Entonces, siempre hay que ver el paciente y a base de eso uno tiene que sacar cuál es siempre hay que buscar la causa de la saturación. Incluso una anafilaxia, por ejemplo, de un paciente joven, sin antecedentes de importancia, 22 años, se opera de una apendicitis aguda, alergias a ningún medicamento, en sala yo coloco algo de 10 fármacos, ¿ok? De un momento a otro desatura el paciente, de 100% baja a 50%, y yo automáticamente tengo que buscar la causa. No ha sangrado, es joven, no está postrado, no tiene problemas cardíacos, entonces yo ya voy descartando causas. Descarto una causa cardíaca, una causa de hipovolemia, una causa de sepsis, eso descartando. ¿Qué me queda? La anafilaxia, que justo concuerda con que yo le haya puesto un medicamento que es un analgésico, y le coloco un analgésico, automáticamente hace hipotensión, desatura, y cuando yo levanto el campo operatorio, veo que la piel está con rash. Entonces la causa es una anafilaxia. Entonces tú manejas la anafilaxia, le pones la epinefrina, al minuto el paciente recupera todo, funciones estables. Entonces, en sala de operaciones hay que ser rápido. ¿Sí? ¿Me decías? Doctor, entonces, también este caso podría ser por una hipoventilación por anestésicos, o sea, el problema de ventilación que el paciente También, tenga. cuando está despierto, sí. Por ejemplo, si yo le pongo una anestesia raquidia, le pongo raquidia, el paciente desde el ombligo hacia abajo está paralizado. Están operando y el paciente nada siente, obviamente. Pero la parte de arriba, ¿no? La vía aérea, no está intubado. Se puede decir, con una cánula, una máscara con bolsas de servorio. Entonces, hay pacientes que no toleran estar despiertos en la operación. Entonces, ¿qué es lo que hace el anestesiólogo? Le pongo un medicamento para que se duerma. O sea, por ejemplo, midazolam, ¿no? Le pongo midazolam y el paciente luego se duerme y lo operan tranquilamente con anestesia regional. Pero puede ser que esa dosis para él haya sido mucho y ya sea apnea o hipoventila y la saturación baja. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Maniobra, ¿no? Tengo que un poquito levantar el mentón, aumentar mi dosis de oxígeno, capaz está con 6 litros, le pongo a 15 litros y ahí podría recuperar. Entonces, también una causa de la hipoxemia, como hemos visto ahí en las causas, es la hipoventilación. La hipoventilación puede ser por un medicamentos hipnóticos que se usan, que a veces para un paciente es mucho. Siempre hay un término que se llama la farmacia. 1 por kilo. Yo peso 50 kilos, me pongo 5 miligramos de midazolam y no me pasa nada. No, perdón, 5 miligramos, no me pasa nada. Pero hay pacientes que te ponen 5 miligramos y hacen apnea. ¿Por qué? Hay un término que se llama la farmacogenética. La farmacogenética nos dice que cada uno está predispuesto, que esa dosis es muy alta, a pesar que los libros, que las revistas te dicen que esa es la dosis para ese paciente. Entonces, también es una causa de la hipoventilación, o sea, hay muchas causas que uno en el momento hay que saber muy bien, pues, ¿no? Qué tipo de cirugía es, qué tipo de anestesia es, antecedentes, qué es lo que sucede en la operación, todo eso nos lleva a ver el motivo por el cual un paciente hace hipoxemia y manejar. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna, doctor. Todo claro. Ok, ok. Doctor, Entonces, disculpe, yo sí, tengo una dime, consulta antes dime. de acabar. ¿En qué situación elegiría una mascarilla de Venturi en lugar de una cánula nasal de alto flujo, ¿no? En un paciente de riesgo de falla respiratoria. Cuando el compromiso, con el paciente que tiene falla respiratoria es muy evidente, muy severa, ¿no? Por ejemplo, una neumonía, un paciente con neumonía
algunos tienen una mecánica respiratoria todavía aceptable, ¿no? La frecuencia respiratoria está en 18, o sea, está un poquito taquineico, pero, pero luce bien, no hay tirajes, se satura poco, porque ya es una neumonía, ahí iría mejor una cánula binasal, ¿no? O una máscara simple puede ser, con las metas que te dije, ¿no? Que tú tienes que conseguir que sature más de 92 y máximo 96%. Pero si el paciente con el mismo caso, neumonía, pero ya severo, donde hay taquipnia en 25, hay tirajes, tú ves que en las costillas pues hay un trabajo muscular muy severo, muy intenso, y el paciente está que se agota, entonces ahí sería mejor un Venturi, porque el Venturi, el FIO2 que tú le pones en el Venturi, eso llega al paciente, porque si a ese paciente que está con un trabajo respiratorio muy alto, le pongo una cánula, una máscara con bolsa de reservorio, ese FIO2 que tú le estás dando, no todo llega al paciente, se consume rápido, porque la mecánica respiratoria te gana. En cambio, un Venturi no, un Venturi, el paciente si hace hiperventilación o hipoventila, lo que tú le pones en el Venturi que es 50%, esos 50 llega al paciente. Pero si yo le pongo un Venturi al paciente, le pongo 60 FIO2, que es el máximo, y satura abajo, pues ahí ni modo, ¿no? Ahí lo único que tiene que hacer es al paciente intubarlo. Se le pone una máquina ventilatoria. ¿Por qué? Porque ya los de las técnicas o los mecanismos de alto flujo no hacen nada. Entonces pasas a la máquina ventilatoria. Pero entonces se usa alto flujo cuando tú ves que el paciente tiene un patrón respiratorio muy alterado, muy severo. Ahí se usa. Pero si el patrón respiratorio todavía es leve, manejable, puedes usar tú los equipos de bajo flujo. Y es lo que se usa generalmente siempre en la mayoría de los pacientes, ¿no? Porque si ya están muy comprometidos, ya pasan a otra área, un área más crítica, Muchas gracias, doctor. ¿no? Cuando van a los hospitales a hacer prácticas, sería bueno que les enseñen el uso de las cánulas binasales, las máscaras con bolsa de reservorio, y también los Venturi, ¿no? Cómo se usan y ver la diferencia, ¿no? En qué paciente lo puedes usar, ¿no? También sería interesante que ustedes en las prácticas, no sé, creo que hay problemas para las prácticas, si no me equivoco, pero en algún momento, ¿no? Cuando van a un hospital y ven pacientes con esos tipos de equipos, pregunten, ¿no? ¿Por qué 1 litro? ¿Por qué no 5 litros? ¿Por qué no le ponen 6 litros? O sea, ¿por qué una cánula binasal se pone hasta 5 y no le pongamos 8, 10 litros? ¿O por qué una máscara con bolsas de reservorio se pone de 6 a 15 litros y no le puede poner 3 o 4? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Con el paciente. Eso sería interesante que se revise. Bueno, chicos, yo creo que no hay más preguntas. Yo les sugiero que revisen la parte de lo que es alto flujo y lo que es bajo flujo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que en el examen va a venir y también a ustedes en su práctica profesional les va a servir, ¿no? Y también acuérdense bien, ¿no? El objetivo del uso de oxígeno es que sature más de 92% y máximo 96%. Si ustedes ven un paciente que está con oxígeno y satura 98%, digan al doctor, doctor, hay que bajar la dosis de oxígeno, ¿no? Está demasiado la dosis de oxígeno. O hay que cambiar. Si tú ves un paciente que está, y eso se ve bastante en los hospitales, o sea, esto es algo verídico. Si tú ves que un paciente, una enfermera le pone una máscara con bolsas de reservorio y está con 2 litros, ¿no? Dice, no, está con 2 litros y satura bien. Pero si se satura bien, ¿para qué le pones ya máscara con bolsa? Mejor sácalo y ponle candramina sal. O no le pongas nada ya, porque a veces el paciente recupera, recupera, pero está con oxígeno, ¿no? Mañana, tarde, noche está con oxígeno y no ves las causas a futuro que puede haber. Esos puntos, esos puntos sería bueno ustedes que lo revisen también, ¿no? En los artículos, ¿no?
la meta de saturación y segundo, diferenciar los equipos de alto flujo y los de bajo flujo. Bueno, chicos, entonces nos estaremos viendo. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor. Nos vemos. Buenas noches. gracias.